A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos. Gracias por acompañarnos. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara. Este penúltimo día del mes de enero. Se nos fue volando este primer mes del año. Te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Si quieres opinar de cualquiera de los temas de la agenda pública, te recuerdo que es semana de informe de gobierno. Próximo jueves a las 6 de la tarde, Aristóteles Sandoval rendirá su último informe de gobierno, que por los cambios de calendarios, en esta ocasión se terminará el sexenio el próximo 5 de diciembre, el sexenio de Aristóteles Sandoval. Entonces prácticamente es el último informe de gobierno de Aristóteles Sandoval. Tendrá un evento en el estadio de los Charros de Jalisco, precisamente un día antes de que inicie la serie del Caribe. Y bueno, si quieres opinar también, mañana está aquí con nosotros en entrevista el gobernador del estado. Si quieres opinar sobre su sexenio, sobre su mandato, están abiertas las líneas de comunicación, Facebook, Twitter o WhatsApp para que participes con nosotros. Doctor Eduardo González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo. Andas, tú sí crees en las encuestas, ¿no? ¿O no? Bueno, es un asunto como de fe, ¿va? Así es, es un asunto pero de fe. Me parece que las encuestas siempre juegan un papel fundamental. Sí, ¿no? yo creo que más que creer en la encuesta hay que creer en quien hace la encuesta. O al menos conocer quién hace la encuesta, ¿no? Para estar prevenidos. Ayer se publicó una en el Universal que creo que tiene esta parte, Eduardo González, de más suspicacia, porque el Universal ha sido un medio pues muy cercano al PRI en estos últimos años y ha fortalecido mucho la campaña de José Antonio Meade. Sería interesante ver el Universal en su encuesta, que la encuestadora es Buendía y Laredo, ver dónde colocaba a los tres candidatos y poder revisar si José Antonio Meade había crecido después de toda esta campaña en medios de comunicación que ha tenido el aspirante, el precandidato priista. Datos gruesos: Andrés Manuel López Obrador en intención de voto 32%, le sigue Ricardo Anaya con 26% y en un lejísimo tercer puesto, en un lejano tercer puesto con 16% José Antonio Meade. No sé qué valoraciones haces de los resultados que está mostrando esta encuesta Universal. Pues sí, efectivamente me llama la atención, no, evidentemente no tanto que aparezca Andrés Manuel con 32%, y no porque aparezca con ese porcentaje y en esa encuesta, sino que prácticamente en todas las encuestas que tenemos ahorita está en primer lugar. Y más o menos entre 31 y 35. Creo que no. Creo que quien gane la elección también no le va a dar más. Sí. Va a andar entre el 29 y 32, 33%, de ahí no se va a mover. Pero sí me llama la atención el asunto de la cercanía que ya tiene Ricardo en esta encuesta, y de manera obligada recordé la primera encuesta que se publicó en 2006. Cuando, 2006. Así es, cuando el dato importante era Felipe Calderón se coloca a un punto arriba de Andrés Manuel. Pero eso ya en la campaña, ¿no? Sí, pero no 6 meses. Sí, pero finalmente era como, y a partir de ahí ya no volvimos a ver a Andrés Manuel en encuestas a la cabeza. Aquí no me deja de llamar la atención dos espacios en donde creo que se pudiera estar pensando en hacer algún ajuste, como nos tienen acostumbrados, en términos de la intención del voto. Por un lado, los jóvenes que platicamos ahorita fuera del aire, donde prácticamente Anaya y Andrés Manuel están iguales. Me llama la atención porque, pues, yo trabajo con jóvenes, no quiero decir que trabajo con todos los jóvenes, pero universitarios, sobre todo, estoy en el mundo universitario, y lo que yo escucho, lo que yo puedo tocar es que hay un voto favorable a Andrés Manuel. Al menos una intención, ¿no? Así una es, simpatía, digamos. Mucho más amplia de lo que la encuesta muestra, de un 32, 31. Sí, aunque es el joven metropolitano, urbano, ¿no? Habría que ver. Sí. Lo digo porque también sabemos que ha habido una muy mala relación entre el Universal y Ricardo Anaya. Incluso Ricardo Anaya tiene demandado al medio por un derecho de réplica que exigió y que tuvo que un juez le dio la posibilidad de tener ese derecho de réplica. Entonces tampoco es que sean muy amigos, Ricardo. Sí, el periódico. Sí. Es decir, no creo que le estén echando la mano. Claro. No, sí. Ahora,
hay otro punto que me parece también importante en cuanto a las mujeres, pues también prácticamente ponen a Anaya y a AMLO. Que siempre el voto de Andrés Manuel era más parejo. de hombre. Sí, entonces eso... De todas maneras, a mí me sigue llamando la atención, a mí sí se me hace muy poca la diferencia general de 32 a 26 Sí. de Ricardo con relación a lo que tocas en la calle. A lo que palpas, ¿no? Así es, eso es por un lado. Y el otro que me llamó poderosamente la atención es el dato de la intención del voto universitario, en donde prácticamente 37% es para Andrés Manuel, mientras que Mitt y Anaya 16. Ahora, esto, si bien es cierto lo que tú mencionas de, bueno, es el joven universitario, me llama la atención como si el joven universitario está 32, 31, el joven en general, el joven universitario. Ahí hay un poco más de distancia. Sí, bueno, es que ahí es el doble de distancia. Lo que coloca la encuesta es sobre todo, pues son muestras y al final pues yo creo que el tiempo nos va a permitir saber si estos datos de arranque son los correctos o si va a haber modificaciones. Pero fíjate, ya en 2012 Andrés Manuel compitió en el voto universitario, quedó 4 puntos arriba de Josefina Vázquez Mota. Sabemos que el votante universitario históricamente no es priista, es decir, casi siempre los votantes del PRI, y eso lo vemos en todas las encuestas de salida, están entre primaria, secundaria y el primer año de preparatoria en términos de estudios. Es decir, me parece que es una muestra interesante, pero fíjate, como análisis, Eduardo, los independientes no crecen. ¿No? Incluso me parece que el crecimiento de Anaya tiene mucho que ver con que se traga a Margarita. Si te fijas, entre la encuesta que se publicó Margarita hace 2 meses, 4 o 5. Estaba en 10, sí. ¿no? En la misma encuesta de Buendía y Laredo. Me parece que José Antonio Meade está perdiendo votos más, ojo, hacia Andrés Manuel que hacia Anaya. Porque fíjate, cuando ponen el cara a cara, ¿qué pasaría si José Antonio Meade se cae, que parece que para allá va, por las encuestas? Es decir, bueno, en realidad nunca levantó, para caerse hay que levantar. Sí. Pero lo interesante de esto es que en un cara a cara no está tan claro que Anaya derrotaría a Andrés Manuel. Que esa es una idea que está muy en el colectivo. Es decir, en el momento en que Anaya rebase a José Antonio Meade, en ese momento tiene todas las posibilidades de derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Al menos en esta encuesta, no parece que ese sea el escenario. Sí, ¿no? Porque finalmente hay que recordar que a pesar de los pesares, sí hay una parte de centro izquierda en el PRI histórica. Claro, nacionalista revolucionario, claro, que le dicen, importante. ¿No? Y en ese sentido me parece que estaría más cerca de votar por alguien como AMLO que por un proyecto como el de Anaya. El de Anaya o el de algún otro. Y ojo, ya están los huesitos, Meade. Sí, ahora. O sea, Meade 16%, yo creo que el PRI no cae mucho más que eso, ¿eh? Ahora, sí, o sea, aquí estaríamos hablando ya los huesitos. Pues de lo más duro. De lo duro. Voto duro. ¿Cómo le podemos decir? Sí, voto congelado sí, ya. Ahora dices, bueno, a lo mejor están esperando que si no levanta, ¿verdad? Hay un cambio. Hacerlo a un lado. Yo pensaría que sería un milagro que Meade llegue a la campaña, a la boleta. Aquí lo hemos estado platicando desde diciembre. No, y bueno, primero en diciembre dijimos, apenas está terminando el año, y pues ya terminó enero. Y quién sabe si para febrero logre finalmente Meade repuntar. Ahora, por otro lado, creo que además del repunte que pueda o no tener, Meade sí llama la atención, pues como prácticamente todos los días de todos los sectores políticos del país, la adhesión a Andrés Manuel va creciendo, que también tiene un riesgo, ya lo hemos platicado, pero pareciera que es ahorita como la esponja que está Yo creo chupando que el hiperpragmatismo está... Sí. Oye, lo de Cuauhtémoc Blanco el domingo, ¿no? Sí, ahora, haciendo un corte sin ninguna explicación. Como no, una encuesta donde... Ah, no, claro, sí. Es que ya a los pedazos ya le llaman encuestas en este momento político del país. Hoy antes de despedirnos, porque tenemos que recibir a Clemente Castañeda, Eduardo. El caso de Marco Antonio Sánchez, un caso dramático, más de 5 días desaparecido en la Ciudad de México. Y creo que también nos sirve como espejo para mirarnos en Jalisco, lo que está sucediendo en nuestro estado, Eduardo. Segundo estado con más desaparecidos, una fiscalía de búsqueda de desaparecidos que no sirve para nada, que su titular renunció al primer mes. Es decir, me parece que este tema de los desaparecidos es algo que se dice mucho en el discurso, pero que después en la práctica nadie lo pela, ¿no? Fíjate, Enrique, yo creo que hay dos cosas aquí. Una que es totalmente insignificante, que es el asunto de si es un golpe político a Mancera, que si es el último clavo en el ataúd. Yo creo que ya ese ataúd de Mancera está totalmente clavado. Ese hay que hacerlo a un lado. Lo que me parece sumamente delicado es la manera en la que accionan
las policías, no solo la de la Ciudad de México, las de toda la República, y sobre todo la manera en la que hay una criminalización constante hacia la juventud, ¿no? Yo creo que eso es muy delicado, y además la falta de protocolo, y no solamente la falta de protocolo, sino que cuando hay protocolos en cuanto a una detención a un joven, pues prácticamente no se siguen. Y no es hasta que la sociedad sale a las calles, sale a las redes y exige, es cuando el gobierno, pues de repente aparece la máquina de fango, ¿no? Sí, es posterior. Ahora el joven Marco Antonio era un drogadicto, como que parece que se merece eso, ¿no? Ajá, que incluso, como que se merece. Aunque lo fuese, no debería de haber sido tratado. Claro, no, pues eso que tiene que ver. Al revés, como me decía alguien ayer en el auditorio, podría incluso ser hasta doble víctima, ¿no? Ahora, me llama la atención cómo de repente discursos como de Isabel Wallace diciendo hay que agradecerle al gobierno que lo encontró, pues pareciera hay que agradecer que los policías no lo mataron. Sí, pareciera que México es el único país en el mundo en donde el gobierno puede desaparecer a alguien, lo regresa y hay que aplaudirle. Entonces yo creo que sí es muy delicado el asunto de el estudiante Marco Antonio. Me parece que es una muestra de lo que pasa no solo en la Ciudad de México, sino en muchas partes de la República. Y Jalisco es uno de ellos. Este gobernador empezó con 2.400 desaparecidos reconocidos. Ahorita estamos arriba de los 2.500. Una fiscalía de búsqueda de desaparecidos que no funciona. Teresa Medina renunció. Se tuvo que ir. El primer mes, es decir, me parece que es un tema bonito para el discurso de los desaparecidos, pero que después en la práctica sí, lo que está desaparecido son las instituciones encargadas de encontrar a los desaparecidos. Coincido. Vamos al corte, ya está con nosotros Clemente Castañeda. Te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 21 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Te recuerdo, estamos en vivo. Nuestras formas de comunicación: Facebook, Twitter o el WhatsApp 33 18 80 76 41. Clemente Castañeda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Sigue con nosotros Eduardo González para el análisis y para las preguntas a Clemente Castañeda. Clemente, una precampaña todavía al Senado sui generis, ¿no? Distinta a las anteriores. No sé si te esperabas tanta expectativa con relación a esta campaña que casi siempre pasaba como detrás de bambalinas, ¿no? No, afortunadamente es una campaña visible por las condiciones de la misma. Es una campaña que además nos ha permitido a nosotros volver a recorrer el estado. Digo volver porque no es la primera vez que lo recorro. Ya lo hice por primera vez casi completo cuando fui coordinador de la campaña Enrique Alfaro en el año 2012. Y he tenido oportunidad de darme una vuelta por muchísimos municipios. Les decía yo ahorita antes de empezar, quizá hay 5 municipios que no conozco, ya los voy a conocer durante esta precampaña, y sobre todo es una precampaña también con muchas restricciones, y esa es la parte que nos deja un sabor un poco amargo. ¿Por qué? Porque las absurdas reglas electorales que hoy rigen esta competencia pues no nos permiten hacer 3 cosas que diríamos son elementales en cualquier precampaña: 1, pedir el voto; 2, hacer compromisos concretos; y 3, propuestas en específico. Entonces, bueno, con todas esas restricciones estamos muy contentos, tanto Verónica como yo. Hemos tenido recorridos muy interesantes, una gran aceptación de parte de simpatizantes y militantes de Movimiento Ciudadano, que es a quienes va dirigido en este momento la precampaña, pero también hay que decirlo, a muchas mujeres y hombres libres que están hartas de lo mismo, que quieren cambiar su historia, que están convencidos que hay que modificar el régimen político del país y que este es un buen momento para hacerlo. ¿Notas en los municipios, Clemente Castañeda, por ejemplo, en los que gobierna Movimiento Ciudadano, cierto desgaste? Es decir, en zona metropolitana de Guadalajara, algunas ciudades medias del interior, ¿notas desgaste por los gobiernos? Yo creo que al contrario, Enrique, los gobiernos de Movimiento Ciudadano son la mejor carta de presentación que tiene nuestro proyecto. Los gobiernos han sido, en términos generales, muy exitosos, han sido gobiernos con una amplia inversión en obra pública, han sido gobiernos que rinden cuentas, son gobiernos en su gran mayoría que están en los más altos en transparencia, que ponen a los ciudadanos en el centro de las decisiones. Todos fueron a procesos de ratificación de mandato, todos aprobados de manera abrumadora, y hay un gran ambiente en los municipios de Movimiento Ciudadano. La gente entiende muy bien que cuando es la primera vez, por ejemplo, que gobierna Movimiento Ciudadano, los problemas heredados pues no se van a resolver en 2 años o de un día para otro. Hay, digamos, ese voto de confianza porque ven que los gobiernos están haciendo bien su chamba, y eso es algo que nos alienta muchísimo. La verdad es que las mejores recepciones que hemos tenido
ha sido en aquellos lugares donde hay gobiernos de Movimiento Ciudadano o donde los gobiernos deMovimiento Ciudadano alcanzan impactar regionalmente. ¿Y esos mismos ciudadanos entienden, por ejemplo, que vayas con el PAN de aliado? Bueno, hay un proceso en el que hay que explicar este proceso ahora en el que las coaliciones aparecen en el plano federal y no aparecen algunas en el plano local. Pero a final de cuentas, como nosotros estamos haciendo un proceso dentro del Movimiento Ciudadano, pues Movimiento Ciudadano va a tener candidatos a todos los cargos de elección. Y eso ayuda mucho a comunicar y a transmitir cuál es la idea que estamos. Pero tú fuiste muy crítico del PAN durante los gobiernos panistas. Y sigo siendo, Enrique. Digamos, el hecho de ir en una coalición, de ir en una alianza, no borra lo que opinamos de otros partidos políticos. Yo lo he dicho, no se trata de borrar las diferencias, al contrario, tenemos sanas, legítimas diferencias con los partidos de la coalición, no solo con el PAN, pues con el PRD. Yo milité en el tú PRD. fuiste perredista, por eso digo que tal vez es menos raro. Pero con el PAN siempre PRD fuiste. y tuve una ruptura pública y una discusión pública sobre las prácticas del PRD. Eso no se borra ni lo pretendemos borrar. Al contrario, el proceso que estamos construyendo es el de fortalecer nuestras coincidencias, porque también yo creo que estamos llegando a un momento en el país y en el Estado donde, sin borrar nuestras diferencias, también necesitamos subrayar nuestras coincidencias y en torno a ellas construir. ¿Y no crees que hay una confusión en el elector? Es decir, que diga, en 74 municipios hay coalición, en unos hay dinámica, en otros hay coalición de los 3 partidos, en otros 2. A nivel nacional todos apoyan a Anaya, pero a nivel estatal hay 3 candidatos a la gubernatura. ¿No crees que haya confusión entre los electores y que parezca más pragmatismo que convicciones? A ver, podría haber una confusión, es nuestra tarea que no la haya, tratar de explicar las razones que hay detrás de cada una de estas decisiones. Yo creo que una parte positiva de las coaliciones que se han armado es que en todas hay una justificación y una explicación de por qué se tomó esa decisión. Me ponías el caso de los municipios. Las realidades en los municipios son completamente distintas. No es lo mismo Colotlán que Huejuquilla, que Puerto Vallarta. Cada uno tiene sus propias dinámicas. Pero es para ganar la elección, ¿no? No hay un programa detrás, ni un proyecto que nos hayan presentado. A nivel federal sí, entiendo. Y lo he revisado, pero a nivel de los municipios no hay nada. No están todavía en ese momento, pero tiene que haberlo, por supuesto. Es decir, los municipios de cualquier tamaño tendrán que explicar los candidatos, los regidores, las razones de ir en conjunto. Entonces, creo que eso es algo que se tiene que hacer de manera pública y que le sirve a la política también. Mencionas simplemente que se tiene que hacer y de manera pública. En ese sentido, los proyectos ya de gobierno, no de programas de campaña para ganar una elección, los programas de gobierno o en los programas de gobierno que se van a hacer, ¿pesarán más las diferencias o las similitudes en el interior de esta coalición, ¿no?, del frente? Y si hay más diferencias o más similitudes en el frente. ¿Tú cómo ves? A ver, yo creo que de lo que se trata, les decía hace un momento, es de dejar muy claro cuáles son los puntos de coincidencia. Esos son los que hemos suscrito en conjunto y esos son los que vamos a defender ya en el proceso electoral. En el caso particular de los municipios, yo imagino la posibilidad de que quienes sean candidatos planteen públicamente cuál es su plan de trabajo, cuál es su proyecto de gobierno, cuáles son los compromisos que hacen los partidos que integran la coalición y en torno a ello construir el propio gobierno. Ahora, en el plano municipal, me parece que es relativamente sencillo adoptar un plan de gobierno que atienda las necesidades inmediatas de la gente, que es a lo que se dedican los gobiernos municipales, es decir, cómo van a manejar el dinero público, si van a hacer o no van a hacer procesos de ratificación de mandato, si van a seguir siendo transparentes, si se van a poner de acuerdo, como lo hemos hecho durante este trienio, para ir a pelear recursos públicos en el ámbito federal, para defender los derechos de quienes no los tienen, para darle voz a los que no tienen voz, en fin, creo que hay un programa común que se puede armar en los gobiernos municipales sin ningún problema, y lo mismo diría en el plano federal, que es en el que estamos trabajando. Históricamente, en México, cuando van 2 o 3 partidos a una elección y ganan el gobierno, al momento de hacer gobierno, termina por quedarse con el ejercicio casi en su totalidad el partido que más peso tuvo en sobre todo en las estatales, ¿no? Sobre todo, sí, en los gobiernos estatales. ¿Crees que podamos estar frente a eso en el Estado? Yo creo que de lo que se trata es exactamente de lo contrario. Explico. Generalmente las coaliciones electorales han sido
en la mayoría de los casos muy potentes electoralmente, han ganado elecciones y han generado no muy buenos gobiernos, incluso muy malos gobiernos. Esa es la experiencia a lo largo y ancho del país. Cuando se empezó a platicar la posibilidad de construir una coalición, lo que hoy es el Frente, nosotros dijimos, tenemos que poner por delante la idea del gobierno, no la idea de ganar el proceso electoral. Y por eso hoy, incluso en el Frente Legislativo, yo ya no estoy, tengo licencia desde el mes de diciembre, pero yo pude leer hoy en los periódicos las reuniones que tuvieron las dirigencias nacionales del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano con los senadores, la tendrán el día de mañana con los diputados, justamente para tratar de avanzar en la reforma a los gobiernos de coalición, que es una figura que existe ya en la Constitución, pero que tiene que hacerse su parte reglamentaria para tratar de trascender esta lógica. No se trata nada más de ganar una elección, se trata de formar un gobierno efectivo, que perdure y que se ciña al programa que estamos suscribiendo. De otra manera, se convierte en lo que decía Enrique, pues en mero pragmatismo electoral, donde se trata de quitar a unos para poner a otros. Yo creo que eso no le sirve al país, no le sirve ni siquiera a quienes participamos en esta cosa. Hay una idea que no sé si ha sido muy cocinada por la opinión pública, Clemente, que está detrás del Frente, que es cambiar el régimen. Eso es lo que ustedes han dicho. Lo que nos unimos 3 partidos políticos distintos, porque lo que buscamos es cambiar el régimen. Preguntarte, ¿se puede cambiar el régimen, por ejemplo, con el PAN, que gobernó 12 años, o con el PRD, que ha venido gobernando muchísimos gobiernos, por ejemplo, el de la Ciudad de México, que fueron, digamos, parte de los problemas que nos llevaron a la situación en la que estamos? A ver, contesto de manera muy puntual. Sí, claro que se puede. Tan se puede y tan hay ese ánimo que al interior de los propios partidos políticos, particularmente al PAN, pues hay un conflicto interno entre aquellos que creen que las cosas deben de seguir igual y aquellos que se han comprometido con un proyecto de cambio. Lo que está sucediendo actualmente en el PAN, es decir, todas estas rupturas, desbandadas, discusión interna, es justamente producto de eso, de hacia dónde quiere caminar cada uno de los grupos que lo integran. O sea que en realidad detrás de la disputa al interior del PAN hay sobre todo sillas y poder. Pero ¿No también, tanto ideas? A ver, también las hay. Por supuesto, sería una ingenuidad decir que en un partido político no hay una disputa por el poder. Lo hay en muchos ámbitos de la vida pública, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sí creo que hay una clara distinción entre aquellos que reconocen primero que se equivocaron, que cometieron errores, que tienen que hacer, que tienen que asumir su responsabilidad histórica, eso en algún momento lo tendrán que hacer, y aquellos que creen que de lo que se trata es de defender a las administraciones y a los presidentes anteriores. Yo veo clarísima la ruptura entre el calderonismo, el foxismo, con el PAN que ahora encabeza. Bueno, incluso su candidato es Smith, ¿no? ¿Perdón? Su candidato es Smith. El candidato de Calderón. Yo los veo, por supuesto, mucho más cómodos haciendo campaña con Mid, y algunos lo han dicho públicamente, están respaldando a quien fue en algún momento parte de esos gobiernos. Vamos al corte, seguimos con Clemente Castañeda en Cara a Cara. Nueve de la mañana con 37 minutos. Clemente Castañeda, si nada cambia, tendrás que enfrentarte al final en la boleta contra Pedro Kumamoto, que encabeza una de las coaliciones de cara al Senado, y contra Hugo Contreras. No sé cómo ves el escenario en términos ya electorales. Yo creo que el proyecto que ha construido Movimiento Ciudadano es un proyecto consistente, con historia, con propuesta y con muchas ganas de hacer cambios sustanciales en el país. Se trata de conformar una nueva mayoría y estoy seguro que vamos a ser parte de esa transformación. Respeto mucho a mis adversarios. Yo privilegiaría una campaña de ideas, de propuestas, donde podamos poner en la mesa la discusión sobre los grandes problemas que tiene el país, por supuesto sobre los problemas que tiene Jalisco, y que encontremos alternativas de solución. Nosotros tenemos ahí mucho que aportar y nos vamos a concentrar en eso. ¿Es Kumamoto el rival a vencer en esta? Yo creo que el rival a vencer es aquellos que creen que el país puede seguir igual, que el régimen puede seguir igual, que no hay que hacer cambios de fondo. Creo que ese es en realidad el rival a vencer, y creo que también la elección nos va a poner en una disyuntiva y cada quien va a tener que escoger de qué lado de la historia quiere estar. Es decir, aquellos que quieren una transformación, un cambio, y que tienen ideas además para cambiar el país, o aquellos que quieren que todo siga igual. Estaba Kumamoto en la ecuación de Movimiento Ciudadano. Si nos regresamos a la elección anterior, cuando gana Pedro, el Distrito 10,
pues por lo menos en el imaginario colectivo quedaba la idea de que se lo había quitado al PAN. No, se lo quitó al PAN, sí, después de 20 años de no perder el PAN. Y MC, pues parecía que tampoco tenía posibilidades de obtener ese distrito, y en ese sentido el triunfo de Pedro iba contra otro partido. Pero en este momento, en la ecuación de MC, pensaron que uno de los rivales que había que vencer finalmente era Pedro, que tampoco, me parece, tuvo un desempeño como legislador grandilocuente. Tampoco creo que cruzó en a esos límites, y en ese sentido Clemente y la campaña de Movimiento, pues, ¿qué piensa en la ecuación ahora con Pedro, con serias posibilidades de llegar al Senado? Porque me parece que el rival sí es él y no es el PRI en este momento, ¿no? Claro. Nosotros no minimizamos a ningún adversario, al contrario, todos merecen nuestro respeto. Creo que los independientes en términos generales han tenido logros importantes, han permeado en una parte del imaginario político, y creo que va a ser por ello mismo una contienda muy interesante. Es decir, hay un valor agregado que puede ser la confrontación de las ideas, cosa que se nos ha olvidado en la política, y eso es algo que yo celebro. Aprovecharía simplemente para recordar que desde Movimiento Ciudadano hemos promovido, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, yo recordaría la reforma electoral del 2014, justamente la apertura del régimen político que implica la competencia, la generación de nuevas expresiones políticas, entre otras las candidaturas independientes, porque yo creo que eso le hace bien a la política, y por eso creo que va a ser una contienda muy interesante, que puede tener saldos muy positivos para la gente en términos no solo de propuestas, sino de realización. El próximo jueves llega a Jalisco, Clemente, la caravana de Javier Corral, estará aquí en nuestra ciudad. El viernes también estará un evento público, una manifestación en nuestra metrópoli. No sé cómo ves el movimiento en general, porque creo que afectará mucho al debate en el Senado, porque tiene que ver con los recursos federales, tiene que ver con el pacto federal, lo que significa el federalismo en nuestro país. ¿Cómo ves el asunto de Javier Corral? Y si creen que deben apostar por perfiles de esas características, a pesar de que pues el pasado de Corral está en Acción Nacional, ¿no? No, a ver, yo creo que el gobernador Corral tiene una trayectoria significativa, no solo en el PAN, sino para muchos sectores de la sociedad. Ha abanderado causas muy importantes, muchas de las cuales nosotros compartimos, y creo que la batalla que está dando es una batalla de dignidad y de justicia. Sí creo que parte de la discusión pendiente en este país tiene que ver con lo que está diciendo Corral, y es la manera como se distribuyen los recursos públicos, cómo se gasta el dinero de la gente, y cómo se convierte muchas veces en un instrumento de control político. No podemos hacer del gasto público un instrumento de control político cuando hay tantas necesidades, tantas carencias y muchas áreas sin atender. Así es que aprovecho para decir que ¿vas a estar ahí? Ayer tuve contacto con el gobernador Corral, nos estamos coordinando para ver de qué manera apoyamos esa causa. Creo que vale la pena darle visibilidad a los temas que él ha puesto sobre la agenda, y eso es algo que necesitamos corregir en este país. Hasta el momento, Clemente, ¿cuánto dinero te has gastado en tu precampaña? ¿Tienes la cifra? No tengo la cifra exacta, pero la cifra está en línea. Hoy todos los gastos de precampaña son públicos. Aproximadamente la proyección que nosotros tenemos del total de la precampaña es de 1,300,000 pesos. ¿Es el tope o el...? No, el tope son 4 millones y en la precampaña. Y fracción en la precampaña. Nosotros vamos a llegar a una cifra de 1,300,000 pesos. Debo aclarar también que aquí hay muchas cosas que en realidad no son gastos de nosotros, sino que te contabiliza el INE en el momento de la precampaña. Te doy ejemplos, te contabilizan el vehículo, las personas que van contigo, aunque sean voluntarios, si hay un sonido, pues cuánto cuesta la renta del sonido, si hay sillas, si hay toldo. Casi la depreciación del coche. No, bueno. Hay que pasarles el libro azul. El libro azul, claro. En fin, todo se contabiliza. Hay otras, claro, que son erogaciones directas, las casetas, el hospedaje, ahora que estamos recorriendo el estado, una parte en redes sociales, en fin, todos esos gastos van a sumar más o menos 1,300,000 pesos, que proviene,
porque sé que esa es la siguiente pregunta, que proviene pues de donaciones que también son públicas, ¿no? Es decir, de personas, amigos, compañeros de trabajo, ahorita no hay dinero público en tu campaña. No hay ¿Del nada partido, de dinero de MC? público, absolutamente nada, ni un peso de dinero público. ¿Y vas a transparentar quiénes son los que te están aportando esos recursos? Por supuesto que sí, deben estar también, es información pública, esa información está al acceso de todos. El donante mayor que tengo es mi señor padre, le agradezco mucho que confíe en este proyecto. Bueno, si no confía el papá. Y que siga siendo solidario en la medida de lo posible, pero... Es el mayor donante que tienes. Es, hasta donde recuerdo, sí. Pero digo, son donaciones, creo que la más alta es de 70,000 pesos, que es justamente la de mi padre, y las demás pues son entre amigos, amigas. Redes sociales, estás apostando fuerte en esta pre-campaña, ¿no? Hay una inversión importante, sí, en redes sociales. ¿Qué opinas de lo que publica hoy Mural con relación a los contratos de la Administración de Guadalajara con algunas empresas de redes sociales? No es una noticia nueva, al contrario, es información justamente pública. ¿Te parece que 24 millones de pesos en redes sociales es mucho dinero? Dependiendo desde dónde lo veas. Yo creo que se justifica en la medida en que es un instrumento de comunicación del gobierno y que se debe adecuar a sus condiciones presupuestales. ¿Qué me parece escandaloso en términos del gasto en comunicación? Los 2,000 millones de dólares que se ha gastado Enrique Peña Nieto en los últimos 5 años en radio, televisión, digamos, hay de cifras a cifras. No estoy justificando, será la propia administración o las administraciones que salen en la nota las que tendrán que dar una explicación, pero creo que el gasto en comunicación debe ser proporcional al presupuesto. Pero yo creo que ya hay que trascender a un modelo en que se regule más esto, ¿no, Clemente? Es decir, que no sea tan discrecional la asignación de estos presupuestos. Se hizo con la ley de austeridad, tú eras diputado local, pero le han encontrado la vuelta. Exactamente. Le han encontrado la vuelta. Pero yo creo que das con el tema. Hay un instrumento legal que es la ley de austeridad y ahorro del Estado de Jalisco. No hay otros estados de la República que tengan un instrumento así. Sí. Eso lo hizo Movimiento Ciudadano, logramos el respaldo de todos los partidos políticos. No tuvo, digamos, los candados y los dientes que planteaba la iniciativa original, pero es un buen avance y se ponen ciertos límites. Ahora, ahí está el instrumento, pues habrá que fortalecerlo, habrá que reformarlo, habrá que ser mucho más rigurosos en el control. Y lo mismo estamos haciendo en el plano federal. Si alguien ha dicho que se tiene que regular el gasto en comunicación, pues justamente ha sido Movimiento Ciudadano. A los medios a veces no les gusta que digamos eso, porque está bien, ¿no? Porque no es un asunto de los medios, es un asunto de libertad de expresión. Por supuesto. O sea, si el gobierno es el mayor patrocinador de los medios de comunicación en el país, bueno, vimos el reportaje del New York Times, pues va a controlar la información. Es un asunto de libertad de expresión, no es un asunto contra los medios, ¿no? Y también de racionalidad en el gasto público, ¿no? Yo no estoy en contra de que los gobiernos comuniquen y gasten en comunicación, pero no todo lo que se gasta ahí es comunicación, a veces también es propaganda. Y no para silenciar a los periodistas, ¿no? Mucho menos como instrumento de control político. Pues al corte seguimos con Clemente Castañeda y le leemos tus mensajes. 9:51 con 51 minutos, Eduardo González. Clemente, nos decías al inicio del programa pues que ya prácticamente todos los municipios recorridos en el estado, y quiero preguntarte sobre un asunto que a mí me parece que es muy delicado y está presente siempre en la sociedad, que tiene que ver con la violencia y la inseguridad. Hace la elección anterior, pues una de las promesas de los gobiernos de MC pues fue precisamente hacer algo diferente para bajar los niveles de violencia e inseguridad. Y lo que tenemos hoy en el estado es pues un nivel mayor de violencia y de inseguridad. Y me parece que lo que no quiere escuchar la gente es que se pasen la bolita del gobierno municipal al estatal, del estatal a la fiscalía, de la fiscalía a las policías. ¿Qué escuchas cuando estás recorriendo el estado sobre este tema y qué pues planteas a la población? Sin violar la ley electoral, por favor, supuesto, te lo pedimos todos. La ley electoral en este momento, pero bueno, ¿qué tocas ahí con la gente en relación a la violencia y a la inseguridad? Mira, el tema de la inseguridad es un tema que permea todas las regiones, no solo de Jalisco, sino del país. Se ha incrementado dramáticamente en los últimos 10 años. Todos los órdenes de gobierno tienen algo de responsabilidad y la tendrán que asumir. Incluso desde la perspectiva del legislativo, nosotros hemos dado una batalla, para no hablar de propuestas, pero sí de lo que hemos hecho, una batalla que desafortunadamente el PRI
sepultó al finalizar el periodo legislativo pasado. Duramos prácticamente 4 años, 3 años quizá, discutiendo el mando mixto policíaco, que era modificar el esquema policíaco del país, ni siquiera de Jalisco, y el PRI optó por matar literalmente la minuta que había salido por unanimidad de la Cámara de Senadores y que reformaba el esquema policíaco en la Cámara de Diputados. Y en su lugar, el PRI decidió, junto con sus aliados, impulsar la iniciativa, que ahora es una ley de seguridad interior, que palabras más, palabras menos, le da facultades a las Fuerzas Armadas para sustituir funciones de seguridad pública. En resumidas cuentas, estamos modificando, está el PRI, el gobierno federal y sus aliados, prolongando la estrategia de seguridad que ha fallado durante los últimos 10 años, trasladándole funciones de policía a las Fuerzas Armadas. Y eso es algo que por supuesto va a estar en la discusión de la campaña y donde nosotros vamos a retomar todos los esfuerzos que ya se habían hecho por construir el mando mixto policíaco. 83-46, Clemente, ¿cuánto cuesta cada espectacular? Porque tenías muchos antes de iniciar el proceso electoral. No lo recuerdo, pero esa información es pública, está en mi micrositio de transparencia. Todos los gastos que hicimos cuando tuvimos a bien rendir un informe de labores son públicos. La verdad es que no tengo el dato de cuánto cuesta cada espectacular. Guillermo del Real, buen día, una pregunta. Saludos. Al invertirle a su campaña el resultado de su bienestar económico, ya que para ustedes no hay crisis, solo para todos los ciudadanos que sí tenemos que sacrificarnos. Una pregunta, ¿usted se traslada en transporte público? Te pregunta, ¿cuánto cuando enferma asiste al IMSS o usa su seguro de gastos médicos que todos los ciudadanos tenemos que pagarles? Pues un poco de todo, Enrique. Sí tengo un seguro de gastos médicos, afortunadamente no lo he usado y hace mucho que no voy a un hospital, pero por supuesto que he acudido a los hospitales públicos. Normalmente no me muevo en transporte público, pero lo he usado muchísimas veces. Hoy tengo la fortuna de tener un coche que es con el que me muevo, aunque en la Ciudad de México, en el lapso que estuve radicando allá, pues muchas veces es mucho más fácil moverse en transporte público, así es que con mucha frecuencia usaba el metro. Jesús te pide la opinión sobre la legalización de la marihuana, supongo que por las declaraciones de Enrique de la Madrid. ¿Tienes alguna opinión? Yo creo que es un debate. Algunos dicen que tenemos que dar, yo recordaría, ya lo estamos dando, no, hemos dado durante muchos años. Porque además ya hay reformas importantes, el uso medicinal de la marihuana, que por cierto fue una iniciativa que en parte presentó Movimiento Ciudadano, es ya una realidad y estamos esperando también que la propia Secretaría de Salud emita las normas para que esto pueda ser una realidad. Tenemos que plantear otros usos de la marihuana, pues sí, lo tenemos que hacer, lo tenemos que discutir. Es una discusión que no podemos obviar, que no podemos dejar guardada. Pero tu opinión en el caso de recreativo, más que en el medicinal que ya pasó. Yo creo que tendría que haber una regulación muy restrictiva y tendría que venir de la mano también de lo que se haga en Estados Unidos, que ya parece, está claro, ¿no? Que van hacia la legalización total, ¿no? De la marihuana. Me parece que tendría un efecto dominó lo que sucedería en Estados Unidos. Sí, porque no podríamos estar aquí haciendo una cosa diferente a lo que está. No sea la primera vez, pero sí, es lo más sensato. Héctor, buen día, felicito al diputado Clemente por congruencia, preparación y trabajo. Sin duda, un representante de nosotros, los ciudadanos a pie, te dice. Muchas Héctor. gracias. Dice 97-98, ¿por qué no pagan su campaña ellos? De todos modos nos seguirán jodiendo, dice, pero lo que dices es que yo es pago privado, ¿no? Mi campaña es con recursos propios y de algunos amigos, donantes, familiares, compañeros de trabajo. 6927, muy buen día y felicidades por su programa. Una campaña de ideas y propuestas reales sería preferible a una guerra sucia entre verdades y mentiras. Ojalá y los políticos se pongan las pilas, por ejemplo, debates. Yo creo que para el Senado tiene que haber un debate, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo diría todos los que sean necesarios, Enrique. No son menores los temas que le toca abordar al Senado de la República. Sería muy sano que conociéramos la posición de todos los aspirantes. Nos dice Manuel Loza, ¿qué van a hacer con el IMSS? Ojalá que haya cambios. Es una vergüenza el sistema de salud en este país. Ayer justamente platicaba con un grupo de médicos que tuvieron oportunidad de especializarse en Cuba. Y es cuando uno recuerda y dice, no es un problema de recursos públicos, porque dinero sí hay, en Cuba no hay. Es un problema de administración y de voluntad política. Necesitamos darle salud a la gente. Yo diría, hay dos cosas por las que este país necesita empezar a caminar de manera firme
uno es educación y el otro es salud. Si no avanzamos en esos dos temas, nos vamos a quedar. Y el IMSS está vinculado a las pensiones. Por supuesto. No, que, por ejemplo, en mi generación pensar que te puedes retirar con una pensión pública es una quimera, ¿no? Ya, Sí, ya. es un asunto. Y ojalá, pero... Y hay muchos que tienen pensiones. La gran mayoría ni siquiera tiene acceso Sí, pero a una a pensión. lo que te están empujando es a tú mismo contratar una pensión privada, ¿no? Nos dice también... Pero los expresidentes nos cuestan casi 200 millones de pesos al año. Bueno, eso está en Los otro tenemos lado, que ¿no? mantener toda la vida. Fueron presidentes. Gustavo Cortés, me gustaría que ganara Clemente Castañeda, es buena trayectoria legislativa, pero si somos realistas, estará reñida la contienda por la participación de Pedro Kumamoto. En lo personal, yo votaría por Clemente, dice Gustavo Cortés. La competencia le hace bien a la política y nos hace bien a todos. Luis Gabriel Martínez, saludos a Clemente desde Yagualica. Trabajo, compromiso y capacidad, te dice. Muchos saludos a Yagualica. Ya estuvimos por allá, una extraordinaria reunión, ya en muy buen ánimo de Movimiento Ciudadano. Jorge Arturo, señor Clemente Castañeda, para mí es una reverenda, no puedo decir, eso de las coaliciones, es una reverenda tontería, eso de las coaliciones, y sobre todo es decepcionante que Movimiento Ciudadano haya hecho una coalición con el PAN, que es prácticamente lo mismo que nos dice Juan Carlos Durán a través de la vía telefónica. En algunos ámbitos están planteadas las coaliciones, en otras no. Yo recordaría a Enrique Alfaro va solo por Movimiento Ciudadano en su campaña a gobernador, y nosotros tendremos la obligación, respetando las opiniones, de dar una explicación de por qué vamos en esta coalición. Nos dicen también a través del WhatsApp, Óscar, un saludo muy afectuoso para Clemente de parte del doctor Óscar Valadez. Muchas 5013, gracias, reconocer en Clemente que MC ha fracasado en lo más básico en toda la sociedad, que es la inseguridad. No, yo ahorita dame mi opinión sobre la inseguridad, creo que es un problema generalizado, yo no se lo atribuyo a ni siquiera a un partido político, creo que hay responsabilidad, corresponsabilidad de los partidos y sobre todo las instituciones públicas de este país. Clemente Castañeda, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Quedan muchos Muy mensajes buenos y me días. des el favor de que te los pase con tu equipo de comunicación para que les des respuesta. Muchísimas gracias. Doctor Eduardo González, gracias. Gracias. Y nos vemos el viernes. El viernes porque en la el mesa. viernes hay que analizar el último informe de Aristóteles Sandoval. Soy Enrique Tucen, mañana está con nosotros el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, para entrevista. Mándanos tus mensajes, están todas las vías de comunicación abiertas. Hasta mañana a las 9.